Unas cositas también aquí que enseguida ya vamos a ir dando a conocer, pero estamos recibiendo a la doctora Carolina Echilisi. ¿Cómo te va, Carolina? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, invitación porque estamos en tiempo de vacaciones, de invierno, feria judicial. Realmente a veces esto confunde un poquito para los que no están al tanto, que después nos chocamos con algunas cositas, ¿no? ¿Y qué sería, Carolina, lo de la feria judicial? ¿Cómo se podría entender eso? Y la feria judicial, como para dar una definición, digamos, sencilla, es el periodo de receso de la actividad judicial. Entonces, durante ese plazo, digamos, bueno, no corren, por ejemplo, los plazos, el tema de notificaciones, bueno, no hay actividad judicial justamente. Claro. O sea, en realidad no es que no hay nada de actividad judicial por ahí. Como que a veces pasa esto, que se cree que no hay nada de actividad judicial, y en realidad hay juzgados, tribunales habilitados para cuestiones de urgencia. Claro. Bueno, por eso venía la pregunta, ¿no? Porque hay gente que por ahí se confunde. ¿Y qué pasa con el tema de iniciar causas durante la feria? ¿Se puede, no se puede? ¿Algo urgente? ¿Cómo es esto? Sí, justamente, bueno, eso siempre, digamos, obviamente queda a discreción del juez, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, podemos considerar que tenemos para iniciar una causa que para nosotros es súper urgente, pero bueno, si se habilita, quedan juzgados de turnos y se habilita, digamos, justamente para causas, inicios de causas de gravedad o que se tienen que atender de urgencia, que no pueden esperar este periodo, en este momento de 15 días, de receso de actividad judicial. Claro. Por ejemplo, los amparos de salud, cuando se necesita un medicamento o una intervención quirúrgica que pone en peligro la vida de la persona, alguna medida cautelar que cause un prejuicio grave también, cuestiones de violencia de género. Bueno, esos son algunos ejemplos. Están marcados dentro de lo que sería lo urgente. Claro, sí. Esos serían algunos de los ejemplos que podrían dar a que habilite la feria judicial, digamos, y se tramite ante el juzgado que esté de turno. Claro, seguro. Y bueno, dentro de los trámites también de la feria, los plazos de jubilaciones, firmas, ¿cómo es esto también? Bueno, primero hay que diferenciar lo que vendrían a ser, por ejemplo, lo que son trámites administrativos, como el inicio de una jubilación, por ejemplo, ya sea ante acceso o ante IPS, que bueno, a veces suele pasar esto, ¿no? De que hay como una confusión de actividad. Claro. Si uno tiene que iniciar una causa, por ejemplo, no sé, por un reajuste o algo que ya sí está judicializado, obviamente que entraría dentro del receso de la feria, ¿no es cierto? Pero si es, por ejemplo, un inicio de una jubilación propiamente dicha, o por ejemplo el inicio de una certificación, bueno, una pensión, esos, como es un trámite administrativo, sí, se puede iniciar sin ningún tipo de problema. Claro, sí, sí, sí. Otro de los temas que por ahí preocupa, porque a veces estamos con la firma de contrato, de acuerdos, que pasa también por el tema judicial, ¿no? Sí. Sí, eso es recomendable porque en realidad que no haya actividad judicial, o sea, que esté mermada la actividad judicial, no impide, digamos, que las personas pueden firmar contratos o llegar a algún tipo de acuerdo, digamos, entre partes. Claro. De hecho, por ahí yo lo que recomiendo justamente es esto de quien diga aprovechar este receso como para poder asesorarse al respecto y trabajar sobre estas cuestiones. Claro, sí, 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 porque hay gente que por ahí no lo entiende. Bueno, hay cosas que se pueden hacer y otras no. Claro, ¿no es cierto? Ese es el tema. Y bueno, un poquito el consejo es esperar a veces. ¿Cuánto tarda la feria judicial? Y, o sea, ahora estamos con el receso del invierno, así que son, bueno, los 15 días que duran las vacaciones. Claro. Y después en enero es todo el mes de enero. Sí, 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 sí. Por eso, sí es importante, por ejemplo, cuando nos llega una notificación, ¿no? Por ejemplo, al demandado, ¿no? Por un inicio de una causa, que sí, o sea, este plazo, digamos, si te llega, por ejemplo, no sé, una semana antes o 5 días antes, o 1 o 2 días antes que empiece el periodo del receso de la feria judicial, que obviamente no se va a contar el plazo no va a correr el plazo, perdón. Claro. Entonces, bueno, en esas cuestiones sí, pero bueno, a ver,
no es para dejarlo para después. Eso yo siempre lo recomiendo. Cuando uno llega, por ejemplo, a una notificación de una causa judicial, cuanto antes tiene que ir a ver un abogado. Sí, porque también sí, esto sí. a veces pasa muchas veces, ¿no? Claro. De que la persona por ahí dice, bueno, lo dejo para después y no lee, por ejemplo, que tiene un plazo para contestar demanda. Claro. Y a veces van a ver un abogado, digamos, y resulta que por ahí ya o el plazo terminó, Sí, o sí, sí. está muy sobre la fecha y no es, digamos, a veces, digamos, hay que trabajar sobre esa causa para poder Claro. hay que leer demanda, por ejemplo, hay que ver todo el expediente, a veces hay que pedir acceso cuando Sí, sí. son cuestiones que hay menores, por ejemplo, Sí, que sí. son expedientes cerrados. Entonces siempre, por ejemplo, aprovecho este espacio, digamos, para también aconsejar esto, ¿no? Que cuando llega una notificación, mucha gente a veces, no es linda la sensación a veces de que le Claro. llegue, porque, ¿no? Me imagino, sí, sí. Siempre vienen con me llegó esto como algo pesado, digamos, como que que a veces lo quieren postergar, Claro. pero lo aconsejable es esto, Sí, sí. acudir a un Porque profesional muchas antes. veces quieren estirar el plazo y dice, bueno, lo contesto después cuando me quede bien, ¿no? Lo que estabas explicando vos, Sí. que no es así, ¿no es cierto? Porque después se vence ese plazo, realmente a veces deben de pasar casos así, ¿no? Sí, hay muchísimos, la verdad que sí. A veces depende por la cuestión, ¿no? Que uno reciba la notificación. Pero a veces pasa por una cuestión de enojo, Claro. que uno cree que no se lo merece, o distintas cuestiones. O justamente esto de decir, bueno, cuando pueda y tenga tiempo o tenga ganas, le contesto Claro. a X persona que ves quién es la persona que te Sí, está sí, sí, notificando, sí. o sea, que te mandó. Entonces pasa estas cuestiones y después te perjudica, porque si contestás fuera de plazo no te tienen por presentado, o sea, no te van a declarar en rebeldía porque estás presentándote, pero digamos la contestación, por ejemplo, de la demanda, si la haces fuera del plazo, se tiene Claro. Eso es- como que no estuvo presentada, digamos, no se tiene en Exacto. cuenta. Sí, sí. Eso es un poco también tratar de explicarle al cliente que esto puede pasar, porque me imagino que cuando te llevan, ¿no es cierto?, ya para hacer un trámite de este tipo y por ahí se estira o se hace que no lo recibió, te deben de reclamar a vos. ¿Y cómo es esto? ¿No es Claro, cierto? sí. Por ahí a veces pasa, incluso a veces ha pasado en consultas que previamente ya otro colega por ahí intervino y muchas veces el cliente, digamos, te dice no porque no hizo nada, por ejemplo, que eso se Claro. escucha un montón, Sí, o sí, no sí. hizo lo que tenía que hacer y a veces hay que ver también estas cuestiones, por eso yo hablo mucho con mis clientes o cuando me vienen con estas cuestiones, de ver, de estudiar el Claro. trasfondo, porque Sí, tampoco sí. es, contestar una demanda no es una tarea fácil, porque uno se lo toma en serio, porque estás Lógico. haciendo un trabajo, Sí. y tenés que leer mucho y te tenés que informar y bueno, lleva un tiempo. Si te vienen con un plazo que se te vence mañana, por ejemplo, Claro, sí, sí, sí. Ese tema también es importante, el de mandar la demanda en tiempo y forma, ¿no? Como se dice a veces, ¿no? claro, sí, sobre todo ver con las contestaciones de las demandas, por Claro. ejemplo, cuando ya tenés un plazo, por ahí, cuando vos iniciás una demanda, también es importante porque vos tenés que, bueno, primero ir a un abogado, asesorarte para ver la documentación que tenés que llevar, qué cosas tenés que buscar, que a veces tenés que empezar como a investigar, o sea, el letrado generalmente te da una mano siempre, o sea, lo Claro. que pueda hacer uno lo hace, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí lleva un tiempo de preparación y también documentación que uno necesita para, justamente, por ejemplo, para iniciar una demanda Claro. o para contestarla también. Entonces siempre, cuanto antes mejor. Sí, sí. Que hay una gran variedad, como decías vos, una gran variedad de casos, ¿no? Que se dan, que también uno tiene que ver, porque todos no son iguales, ¿no? Y bueno, en lo que es demanda de alimentos, creo que debe ser uno de los más importantes, ¿no? En tema de a veces de las comunicaciones, digo, ¿no? Sí, o sea, como letrado uno tiene que acompañar en la medida obviamente que uno pueda, es mucho sostén también, ¿no? Claro. Cuando generalmente en línea general, digamos, te vienen a ver las madres, Claro, sí, porque sí, los sí. niños generalmente, los niños y las niñas, digamos, conviven con la su mamá. sí. Claro, sí, Pero sí. bueno, a ver, los alimentos, y esto también es importante, son a cargo del progenitor no conviviente. Hay casos, por ahí, a mí me han tocado los menos,
que los menores viven con los papás. Pero bueno, Ajá. puede pasar también, obviamente. Puede pasar, claro. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. a ver, esto también a veces, ¿no? Que hablamos mucho esto del tema de los mitos o cosas que se creen, ¿no? Sí, sí, sí. Que a veces piensan que solamente las mamás. Hay gente que piensa que solamente las mamás pueden pedir Claro. alimento. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y no es así, o sea, Sí, corresponden al progenitor no conviviente y bueno, subsidiariamente también, por ejemplo, a los abuelos. Claro. Sí, 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 qué bárbaro, ¿no? Bueno, en el tema violencia de género a veces pasa también, ¿no? Que a veces uno piensa que, bueno, el hombre es el que hace todo y a veces la mujer también ejerce una violencia contra el hombre, ¿no? Que algunos casos se han dado, se han visto, ¿no? Sí, yo, a ver, en cuanto a mi profesión, siempre obviamente que escucho a mi cliente Claro. y también es un análisis de toda la situación, Ujú. el contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Generalmente a mí me ha tocado siempre donde la mujer es más vulnerable, no sé si porque yo al ser mujer por ahí es como que Claro, sí, se sienten más cómodas Exacto. sucede con una mujer. Sí, hasta con el médico pasa eso también, ¿no es cierto? Sí, Que es siempre... como que te sentís un poco más entendida, ¿no? Claro. Yo hablo de mi caso, de mis casos en particular, de mis Sí, clientas sí, en sí. particular. También he tenido clientes hombres que se han acercado Sí, sí. y uno también los escucha y los entiende de su parte, ¿no? Pero bueno, es como hablamos la entrevista pasada, de que también hay muchas creencias, a veces se lo toma como un castigo, también cosas instauradas de que si el nene, muchas veces pasa que dice, no, pero que pase 5 días conmigo, entonces no le paso alimentos. Claro, sí, sí. No tiene Muchas nada que veces ver una cosa no con tiene otra. nada que ver, a veces se lo toma muy personal, porque generalmente las relaciones no terminan bien, entonces muchas veces pasan estas cuestiones de que termina siendo una disputa entre grandes y se pierde un poco el foco, que es asegurar, por ejemplo, Sí, sí. es asegurar justamente que las necesidades de los hijos estén cubiertas. Sí, sí, ¿no? sí, sin duda. Qué tema apasionante Carolina, ¿eh? Realmente lo que es la parte judicial y eso. Y a veces muchos se llevan por el te dije, me dijiste, y qué error eso, porque la consulta siempre es lo que vale, ¿no? Sí, yo veo que hay muchas creencias instauradas y está muy demonizado también la figura del abogado o la abogada, porque he escuchado inclusive no, porque la abogada le llena la cabeza para que me pida una cuota alimentaria. Sí. En mi caso, ya te digo, muchas veces mujeres que se han acercado, por ejemplo, a veces hasta buscando refugio porque no saben qué hacer, porque se sienten culpables de por ahí pedir una cuota. Y a veces te digo, mis clientas han pedido, por ejemplo, cuota para poder ordenarse un poco, porque muchas veces cuando no está... A ver, yo creo que es beneficioso para ambas partes. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces es como que cuando queda medio que a discreción... A veces pasa esto, bueno, si alguna de las partes se enoja, no sé, por ejemplo, el progenitor que no convive, que convive con los hijos, dice, bueno, entonces si no me das X cantidad de dinero que necesito, no te llevas a los chicos este fin de semana. Claro. O sea, y si no pasa, bueno, me enojé por tal cuestión, entonces Sí. te paso después, bueno. Entonces terminan los chicos, siempre son los perjudicados. Sí, sin Entonces, duda. a ver, no hay que llegar a veces necesariamente a una demanda. A veces con una llamada por teléfono, con la intervención de un letrado, se hace de un letrado de cada parte, obviamente, Claro. Se llega a un acuerdo y se puede firmar tranquilamente sin llegar a toda la actividad. Sí. O sea, A veces es difícil. Se utiliza mucho a los chicos como rencor ahí de las cosas que pasan, ¿no? Que pasaron. Sí. Bueno, nos fuimos de una cosa a la otra, Sí. Carolina, pero realmente todo es interesante dentro de este mundo, ¿no? Y a veces es bueno hablarlo o explicarlo como lo estás haciendo para que la gente siempre lo tome de otra manera, no el te dije y me dijiste, ¿no? Claro. Porque son todos casos distintos. Bueno, estás atendiendo, vamos a pasar el lugar, la dirección. Sí. Estoy atendiendo en el estudio jurídico Sáez y Asociados, en Remedio Escalada 1827, acá en la ciudad de Bragado. Está bien. Bueno, equipo de abogados ahí, ¿no? Sí, Siempre, trabajamos todas las áreas. Claro, pues siempre es bueno eso por la consulta, ¿no es cierto? Siempre cuando... Sí, somos 3 abogadas en este momento y bueno, Claro. cada una
trabaja en un área especial y, Sí. Sí, y trabajamos en equipo. exactamente, Entonces, sí. a eso me refería, ¿no? Sí, Cuando sí. uno va a un estudio donde hay un equipo ya es otra cosa, ¿no? Por lo menos, bueno, si hay que hacer alguna consulta sobre el tema, ahí se conversa, ¿no? Sí, nosotros estamos acostumbrados a trabajar así en equipo, nos consultamos mutuamente, se trabaja mucho mejor, porque uno Claro. cuando, en la vida, cuando uno está, Sí, sí, consulta con otra persona, sin duda. siempre surge algo que a veces Claro. uno no lo ve o lo ve de otra manera. Ujú. eh, Por eso él entonces eso decía, está, ¿no? A sí, veces la sí. importancia de dirigirse a ese tipo de estudios, ¿no? Bueno, así que escalada 1827. 1827. Bueno, claro, gracias por la explicación, porque este tema de la feria a veces te trae inconvenientes, ¿no? Y cómo y por qué, y bueno, ahí lo explicabas muy bien. Bueno, Nos vemos en cualquier momento con otro tema similar, porque realmente esto es muy apasionante. bueno, Así que, muchísimas gracias. gracias. Bueno, Carolina.